Hola, bienvenidos a Encuentro Informativo. Mañana se reúne nuevamente la Comisión de Juicio Político del Congreso para analizar el pedido de juicio político a todos los integrantes de la Corte Suprema. Recordemos el antecedente más cercano que tenemos. Allá por el 2005 destituyeron a Bogiano y a Molineux O'Connor y previo a que fueran destituidos también renunciaron para evitar las consecuencias Nazareno, Guillermo López y también Vázquez, todos integrantes, recordemos, de la que era la mayoría automática o la corte adicta del menemismo, como se le llamaba, con casos extremos como el de Nazareno, que ni siquiera tenía antecedentes. Hasta se sospechaba que el título de abogado que tenía no era legítimo. Con ese grado de deslegitimidad, esa corte fue destituida y desmantelada y reemplazada por quienes vinieron después. Ahora, hay una enorme diferencia entre ese momento y este momento, que tiene que ver justamente con el cuestionamiento de la legitimidad de la Corte. En ese momento era prácticamente unánime, ¿sí? Mientras que hoy parece más una cuestión de puja entre los dos principales, o las dos principales fuerzas políticas que tienen opiniones muy diversas sobre el accionar de la Corte. Primero que nada, repasemos un poquito lo que tiene que ver con si es o no constitucional. El procedimiento es perfectamente constitucional. Lo único que no sería constitucional es si los destituyeran por decreto, pero mientras se siga el procedimiento constitucional y se haga a través del Congreso, no hay nada de irregular. Ahora, veamos primero que nada cuáles son las distintas causales por las cuales se lleva a juicio político a los 4 integrantes actuales de la Corte Suprema. Bueno, primero lo que tiene que ver con la declaración de inconstitucionalidad de la ley del Consejo de la Magistratura. En el 2006 se sancionó una ley del Consejo de la Magistratura, que después fue reformada otra vez, la que conocimos como la democratización de la justicia, que rápidamente fue declarada inconstitucional. Bueno, ahora se declaró esta inconstitucional y por eso se recompuso la composición, valga la redundancia, original del Consejo de la Magistratura de 20 integrantes. Lo que cuestionan es que al declararse inconstitucional se puso en vigencia la ley anterior. Bueno, es lo que siempre pasa. Lo que están cuestionando, más allá de las opiniones políticas, es cuando una ley es declarada inconstitucional, como no puede haber un vacío legal total, y sobre todo en este caso había una ley previa de creación del Consejo de la Magistratura, sino directamente tenían que cerrar el Consejo, ¿sí? Entonces también hay que analizar la razonabilidad de algunos cuestionamientos. Después, lo que tiene que ver con la coparticipación, el fallo sobre la coparticipación en favor de la Ciudad de Buenos Aires. Ya en el gobierno anterior, apenas Macri asumió, la Corte lo recibió con un fallo sobre la coparticipación. ¿Cuál es el kit de la cuestión? Bueno, que la ley de coparticipación se tiene que sacar por consenso y se tiene que discutir justamente en el Congreso y con todas las provincias. Bien, con excepción de Néstor Kirchner, nadie lo hizo hasta ahora. Entonces, la Corte, más allá de las posiciones de uno u otro gobierno o de cómo lo tomó uno u otro gobierno, fue coherente ahora y a fines del 2015. Después, las interpretaciones quedan en cabeza de cada uno, pero es la misma Corte o varios de los integrantes son los mismos que en el 2015 fallaron, si se quiere, en contra del gobierno de Mauricio Macri. El 2 por 1 a los condenados por delitos de lesa humanidad. Sin lugar a dudas, esta es la razón más atendible porque fue una aberración lo que hicieron y rápidamente en un fallo posterior se desdijeron del fallo que habían sacado. Y la última
Estas son las principales, hay 14 causales, pero estas son las principales. Es el vaciamiento de la obra social del Poder Judicial. Esto pesa principalmente sobre Maqueda, que es quien lo administró durante mucho tiempo. Ahora, como decía antes, el problema principal, o la diferencia principal con lo que sucedió en el 2005 con la corte adicta del menemismo, es que en ese momento había un consenso generalizado de que esa corte no iba más, ¿sí? Entonces, el procedimiento constitucional establece que, primero que nada, mañana se trata este tema en la comisión. Se aprueba por mayoría simple. El Frente de Todos la tiene y además están los votos de lo que sería la coalición cívica, que en el caso de Lorenzetti estarían a favor de avanzar con el juicio político. Ahora, hay una cuestión que también es importante tener en cuenta. Mucho se había, de alguna manera, especulado sobre esta diferencia de postura, encabezada por Carrió, por supuesto, respecto de Lorenzetti. Bueno, en días pasados, en una nota en La Nación Más, el diputado Petri confirmó que Juntos por el Cambio no va a tener un tratamiento diferenciado respecto de Lorenzetti. Con lo cual, nos toca analizar la composición tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores. ¿Por qué? Porque aprobado mañana pasa a diputados. Ahí tienen que lograr los 2/3, ¿sí?, de la Cámara Baja. Tiene 257 integrantes, de los cuales 118 son del Frente de Todos, 116 de Juntos por el Cambio. Si hubiera asistencia perfecta, porque los 2/3 son sobre los presentes, si hubiera asistencia perfecta necesitarían 172 diputados. El problema es de dónde los van a conseguir, ¿sí? En un rato vamos a estar hablando con Celia Fierro, le voy a preguntar cuál es la postura que va a tomar la izquierda sobre este tema. De todos modos, aún sumando los votos de izquierda, siguen estando muy lejos. Pero aún si pasara la Cámara de Diputados, bueno, tienen que lograr los 2/3 en el Senado. Cuando lo destituyeron a Bogiano y a Molinero Connor, el Senado aprobó la destitución con 44 votos, porque, insisto, son de los presentes. Una vez más, si hubiera asistencia perfecta, necesitarían 48 de 72. El problema es esto. El Frente de Todos tiene 35 votos. Suponiendo que lo sumen a Beretilnec y a Solari Quintana, que serían los únicos posibles que se sumen a esto, bueno, llegan a 37. Y el problema es, hay 31 que son de Juntos por el Cambio, que tiene una clara postura en contra del juicio político a los integrantes de la Corte Suprema. Entonces, con esta composición, yo me pregunto, ¿para qué el gobierno insiste con un juicio político cuando necesita los 2/3 en las dos cámaras, que claramente no los va a conseguir? Entonces, ¿para qué siguen sumando derrotas? Digo, un gobierno que solo con un procedimiento ordinario podría haber nombrado la reemplazante de Hayton. Hablan mucho de la paridad de género, pero no han propuesto una mujer para que integre la Corte. Y era un procedimiento normal, mucho menos complejo que esto. Yo, la verdad, no entiendo. ¿Cuál es el objetivo? ¿Fidelizar a la tropa? Esto va a fracasar. Sin lugar a dudas va a fracasar. Entonces, ¿para qué siguen insistiendo? Bien, es una pregunta que veremos si le encontramos la respuesta. Por lo pronto, hay otros temas que nos preocupan a todos, ¿sí? Por ejemplo, si van a empezar o no van a empezar las clases en tiempo. Así que enseguida vamos a estar hablando de ese tema con nuestro próximo invitado. Bienvenidos, esto es Encuentro Informativo. Decir que no somos solo los trabajadores y las trabajadoras de CETERA, estamos hablando de un grupo muy importante de sindicatos nucleados en la CTA y en distintos gremios de la CGT, que venimos planteando ya hace mucho tiempo la necesidad de modificar por ley el tema de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias. Nuestros dirigentes nacionales están trabajando en eso, no a la criminalización de la protesta social. Ahora en pocas horas sale la sentencia.
Y por supuesto que estamos en contra de una sentencia que criminalice la protesta social. La actitud de Rodríguez Larreta y Soledad Acuña de seguir hostigando al sistema educativo, pero el sistema educativo tiene una unidad, tiene una convicción y sabe que tiene en sus manos los sueños de muchos jóvenes. La mujer del tipo que escrachó a Baradel está filmando. Baradel, señora, si no, creo que manotean el teléfono termina en el piso. Los que sí adhirieron son los mismos sindicatos que militaron las escuelas cerradas durante 2 años, los que no querían que primero se haga el Zoom, después que querían pasar a que sea todo virtual. Son los mismos que están generando esta catástrofe educativa que tenemos hoy en la Argentina. En el marco de un paro muy importante de la docencia de la ciudad, que está rechazando la decisión de la ministra Acuña de quitarnos la capacitación en servicio, las jornadas de reflexión y obligarnos a ir a trabajar los sábados. Recordemos que los docentes estamos con salarios de pobreza, que ya nuestra jornada es de 2 y hasta 3 cargos por día y la ministra avanza ahora pretendiendo que además de todo vayamos a trabajar los sábados y sin garantizar las condiciones en las escuelas. Estamos ahora con Facundo Lancioni Caprov y el interrogante que nos surge a todos es justamente, ¿van a empezar las clases? Sí, primero que nada, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Nosotros desde SEDUCA siempre comenzamos las clases y nosotros nunca ponemos a los chicos de rehenes. Nosotros siempre queremos garantizar que se cumpla el calendario académico para cortar. ¿Cuándo empezarían? Primero que nada, sí les en la ciudad el 27 de febrero. Bien. Tenemos que terminar con esta destrucción del sistema educativo que es consecuencia de estos últimos 25 años que no solamente ponen a los chicos de rehenes, sino también a la mayoría de los docentes de rehenes. Nosotros desde SEDUCA representamos a la mayoría de los docentes que son docentes que quieren ir a trabajar. Y acá lo que sucede es que un sector político y sindical que son los mismos que empobrecen y van a seguir empobreciendo el sistema educativo si no lo cambiamos, toman a docentes de rehenes. Te respondo a la pregunta, el 27 de febrero comienzan las clases en la ciudad. Bien. Mañana tienen las paritarias, ¿no? Mañana abre la discusión paritaria. El jueves. Sí. Mañana abrimos la discusión paritaria en la ciudad de Buenos Aires. A mí lo que me preocupa es que aún no se abrieron las paritarias nacionales, teniendo índices de inflación altísimos, porque si no abrimos las paritarias nacionales primero, no tenemos un piso en donde empezar a discutir. Entonces, ¿tiene fecha de apertura las paritarias nacionales? No. Porque si no, en definitiva, con lo que me estás planteando, mañana van a hacer una reunión preliminar, pero no van a cerrar nada. Nosotros vamos a plantear, como ya nosotros de SEDUCA y venimos planteando, que hoy un docente necesita un 70% de aumento para no ser pobre. Lo cual mañana vamos a plantear este tema. Vamos a plantear que se tenga en cuenta la canasta básica docente, que es el gasto que tenemos los docentes para ir a las escuelas. Eso es algo que vos siempre planteás, siempre hablas de la canasta básica docente. Contame un poquito, bueno, de qué, porque es público, se renueva, ¿de qué se trata la canasta básica docente? Nosotros de SEDUCA en el mes de agosto de 2022 lanzamos la canasta básica docente. La canasta básica docente mide cuánto el docente gasta para ir a trabajar en diferentes rubros: transporte, alimentos, materiales didácticos, conectividad. Y nos dio en el mes de diciembre que un docente está gastando de su bolsillo 47.000 pesos en el AMBA. Entonces, nosotros planteamos y cuestionamos quién se hace cargo de esos gastos. Ahora bien, nosotros tenemos en la paritaria nacional el FONID, que es la plata que pone el Ministerio de Educación de la Nación para cubrir supuestamente estos gastos. Pero vimos que el año pasado fueron de 20.000 pesos anuales y hoy tenemos que un docente está gastando 47.000 pesos por mes. Entonces, a esto le tenemos que sumar
los índices de inflación que están totalmente descontrolados y que el año pasado el piso salarial a nivel nacional docente fue solamente de 75.000 pesos. Sí. Bajísimo. Entonces, a los que nos lleva a reflexionar y a preguntar si la paritaria nacional docente está dando resultados. Sí, esto siempre es una de las causas por las cuales se habla en docentes, al igual que lo que sucede, por ejemplo, en salud. La manera de solucionar lo que terminan encontrando los trabajadores es el pluriempleo, ¿no? Porque muchas veces con uno solo no alcanza y esta es una de las formas de poder vivir dignamente. Sí, exactamente. Hoy estamos atravesando los docentes un nivel económicos difíciles. Si bien en la ciudad cerramos una paritaria alta, sí. Hoy un salario docente, jornada completa en la ciudad, es sin antigüedad de 224.000 pesos sí. en bolsillo. Sí. Y así sigo insistiendo sí. que Sí, pensemos que hoy un alquiler... a eso vamos. Justamente hace poco fue noticia porque se va a volver a rediscutir el tema de la ley de alquileres, o por lo menos está la intención de rediscutir algunas cuestiones. Los alquileres arrancan para departamentos de monoambiente o de 2 ambientes chicos en valores de 80, 90.000 pesos. Exactamente. Digo, salvo que uno por ahí busque zonas, pero de las más populosas de la ciudad, por ejemplo, estamos hablando de esos números. Entonces, 200 y pico, cuando ya la mitad casi te lo... En realidad, si le sumas el alquiler más la expensa que yo, te lo comió solo el gasto de vivienda. Exactamente, ese es el problema. Yo creo que, si bien el año pasado, como te decía, cerramos en un 102% en la ciudad, fue alto. Sí. Fue alto. Sí, superó la inflación. El problema es cuánto traen de retraso. Es cuánto tenemos de retraso y insisto con lo mismo. ¿De dónde partimos? Estamos partiendo de un piso muy bajo, de una paritaria nacional muy baja. Yo estoy planteando también si se puede continuar de esta manera o empezar a plantear, bueno, ¿cuánto es la canasta básica familiar? Y empezar a empezar a discutir de ese número, no de 70.000 pesos. Sí. Entonces, porque nosotros podemos cerrar con buena predisposición de los funcionarios, paritaria de 103, 120, pero si a nivel nacional nos iguala para abajo, nos baja el piso, nunca va a alcanzar. Está claro que hoy al gobierno nacional no le importa la educación, no le importa la educación. Y esto no es nuevo. Un tuit tuyo que estabas cuestionando que bajaron el presupuesto a nivel nacional para educación, ¿puede ser? A eso te iba, exactamente. El superministro Massa recortó en 70.000 millones de pesos el presupuesto de educación para... Respecto a 2022. Claro, a 2023. Y no solamente eso, sino también está planteando en poner a las escuelas privadas en precios justos. O sea, está diciendo... El problema es... ahí es un brete, porque como padre te diría, bien, buenísimo, tengo varios chicos, qué sé yo. Ahora, es lo mismo si que la paritaria está alta y la pone en precio justo, a alguien no le van a dar los números. Los perjudicados es el sistema educativo. Primero los docentes, que implica también bajar el piso de la calidad educativa. Porque no solamente el docente no la lleva a fin de mes, sino que tampoco se puede capacitar porque no tiene tiempo, tiene que empezar a buscar otro trabajo, como dijiste recién. Entonces, está claro en hechos que al gobierno nacional no le importa la educación, con hechos claros. Esto, como me contabas, el ministro Massa recortó el presupuesto educativo, tremendo lo que hizo. Yo nunca vi una cosa igual. Y está planteando que las escuelas privadas se adhieran a precios justos. O sea, le está diciendo, para que la gente lo entienda, a un comerciante que tiene un kiosco, ¿cuánto vende el chocolate? ¿Y cómo hace para pagar a los empleados? ¿Cómo hace? Porque en el sector privado, las escuelas, los docentes están bajo la órbita del representante legal. Sí. Entonces, si se adhiere a precio justo, ¿cómo hacen para adherirse al aumento salarial
que estamos planteando. Claro. Entonces, hoy tenemos un sistema educativo que nos preocupa muchísimo, pero dejo en claro una sola cosa. Esto no tenemos que poner a los chicos de rehenes. Tenemos que ir a trabajar, los docentes tenemos que estar en las escuelas, tenemos que garantizar los 190 días de clases que hace 25 años se garantizan. ¿Y por qué? Porque con estas medidas de fuerza, de paros insistentes todo el tiempo, no se solucionó absolutamente nada. Estamos cada vez más pobres. No fue la solución de nada. Bueno, también la inflación es como que siempre provoca esto, ¿no? Lo único que discutimos al final de cuentas son las paritarias y nunca discutimos la calidad educativa, las capacitaciones ni las condiciones de trabajo. Exactamente, es muy importante. Nosotros planteamos esto, yo lo he planteado en varios lugares, que la mesa salarial o la mesa de condiciones laborales, por supuesto que el salario es lo más importante, es muy importante y fundamental. Y también las condiciones laborales. Y a todo esto hay que sumar un factor más, que es la calidad educativa. Y no es lo mismo un docente que se forma, se capacita, al que no. Y nosotros los sindicatos tenemos la función de brindar también esa capacitación y ayudar y motivar, incentivar a que los docentes puedan hacerlas. Porque esto va a mejorar la educación de los chicos y directamente el futuro del país. Tenemos que empezar a trabajar en elevar la calidad educativa en los diseños curriculares. Hoy tenemos los diseños curriculares de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, que no se actualizan hace más de 30 años. Claro. Entonces, hace 30 años no había internet, no había celular. Hoy los chicos aprenden de otra manera. Y los docentes, la formación docente, también necesita una actualización permanente. Porque tiene que estar la tecnología instalada como aliada y no como enemiga en las aulas. Entonces, para nosotros... Hablando de la tecnología, digo, que en el post-pandemia, ¿no? Hubo sí toda una etapa en la que bueno, teníamos una modalidad mixta. Eso ya está totalmente terminado, pero quedó algo de no sé, por ejemplo, yo recuerdo profes que, bueno, se armaban videos de YouTube explicando un montón de cosas y la verdad es que por ahí sirve como apoyo para los alumnos y eso. ¿Quedó algo de todo lo que, digamos, provocó el 2020? Mira, lo que quedó, y para mí fue muy positivo, fue la reivindicación de la sociedad hacia el docente. Nosotros hemos tenido expresidentas que han abierto un congreso diciendo que los docentes somos vagos. Y en la pandemia los padres se dieron cuenta, la comunidad educativa se dio cuenta de que no cualquiera da clases. Entonces hubo una reivindicación importante del rol docente. Y para nosotros eso es fundamental. Por eso tenemos que seguir trabajando en ese camino. Sí, claro, sin lugar a dudas. Bueno, la verdad es que siempre es un dilema, ¿no? Porque digo, está claro que la discusión salarial es súper importante, pero también que existen, servicios que son esenciales como la educación y que, bueno, por ahí no pueden parar de la misma manera que el resto. Así que, bueno, Facundo, te deseo lo mejor ahora con el tema de las paritarias y esperemos que todo empiece normalmente. Bueno, muchas gracias y va a andar bien. Cerramos bien el año pasado, este año va a comenzar también bien y el 27 nos vemos en las aulas. Bien, bárbaro. Ahora, antes de hablar con Cele Fierro, quiero que vean este informe sobre lo que pasó en la Patagonia.
caminando. Pregunte. ¡Ay! Estas son las consecuencias de los empleados de Lewis. El día de hoy iniciamos una caminata por un camino público, está todo señalizado para senderistas y ciclistas y llegamos al camino el cual la justicia plantea que es público, el cual tendría que estar abierto y que sin embargo Lewis y sus empleados mantienen cerrado a la altura de la Ruta 40. Hoy llegamos 8 compañeras y compañeros hasta el camino de Tacuifí e intentamos salir por la Ruta 40. Estábamos a 300 metros de la ruta y así nos dejaron. Bien, estamos ahora con Cele Fierro, dirigente del MST, y bueno, y ahora recuperándote de algunas magulladuras, ¿no? Sí, el brazo todavía, y bueno, en la cabeza por suerte ya está cicatrizando todo. Bien, bueno. Estamos bien, volvimos y con las atenciones, demás, ayer intervinieron a uno de los compañeros, pero bueno, las imágenes muestran todo. Contame un poco, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Porque las imágenes son caóticas. Sí, lo que pasó, bueno, se realiza todos los años esta movilización por el Lago Escondido, por la soberanía, y esta es la séptima movilización. Que hay un fallo judicial que ordena, ¿sí?, a la provincia y a Lewis abrir el paso al Lago Escondido, y a pesar del fallo judicial, la provincia dice que no tiene presupuesto para... Sí, la verdad es que una tranquera, más o es menos. vergonzante y muestra el cipallismo y cómo gobiernan a favor de Lewis y de las distintas corporaciones. Digo, porque podemos nombrar Lewis porque nos vamos a centrar en esto, pero estando allá te enterás de los belgas, de los catarí, de los que van adquiriendo territorio en esta extranjerización de nuestras tierras, de nuestros territorios. Y bueno, su argumento es que no es prioridad, que no hay presupuesto, pero fíjate las prioridades. Hace 3 meses atrás, la prioridad fue conformar junto con el gobierno nacional un comando unificado para ir contra compañeras de las comunidades mapuches que hoy siguen detenidas. Entonces, hay prioridades y prioridades. Cuando se habla de avanzar sobre, en este caso, una propiedad privada, que además hay que volver al 96, cuando adquirieron estas tierras, los Lewis y su empresa, que luego le cambiaron el nombre a Hayden Like, son territorios de frontera. Un extranjero no puede adquirir territorios de frontera. Entonces debería ser nulo. Y sin embargo, con todo esto sobre la mesa, no se hace absolutamente nada. Sí, lo cual demuestra que cuando los pobres toman tierra, hay palos, y cuando los ricos toman tierra, bueno, el tratamiento es otro. No, son todos los beneficios, porque en realidad le dejan todo en bandeja para que no solamente los tomen, sino que los mantengan en el tiempo. Porque yo hablo de el 96. Y todo el poder político, todo el poder judicial y por supuesto económico con la complicidad. Porque si no, no se explica cómo se mantiene hasta ahora, y ahí se explican también las reuniones secretas que salieron a la luz hace 2 meses atrás, que funciona como un estado paralelo. Nosotros cuando íbamos decíamos, bueno, es un enclave británico en el medio de la Patagonia. Pero funciona como un estado paralelo, y que es el beneficio que tienen todos los poderosos y ricos en este país. Justamente con esto que mencionabas de las reuniones y demás, bueno, viste el editorial, abrí con el tema de la Corte. ¿Qué posición tienen ustedes respecto de, bueno, del juicio político a la Corte, y digo, por ahí con distintos fundamentos, ¿no? Mira, creo que lo están utilizando nuevamente para ser parte de la grieta como una cuestión mediática, cosmética, porque no quieren ir al fondo de la cuestión, que es el funcionamiento de esta justicia.
O sea, es la Corte, es el Consejo de la Magistratura, es el único poder que no se elige por el voto popular. O sea, no quieren ir para que de verdad se termine la unidad que hay entre el poder político y judicial. Entonces nosotros queremos ir para transformar todo esto. Es para la tribuna, para seguir peleándose y postulándose en un año electoral, pero después al eje de la cuestión, que deberían ser elegidos por el voto popular, que tendrían que ser con cargos revocables. O sea, no puede ser que se elijan hasta que se muera o quieran renunciar. Que haya de verdad una evaluación sobre su desempeño. Entonces que sean revocables, que se terminen los privilegios. O sea, de verdad, avanzar por una transformación real de esta justicia. Después hay que hablar sobre la perspectiva de género, pero para terminar con eso, como mínimo, hay que avanzar con este cambio estructural y no esto que es para la tribuna. Bien. Otro tema que generó muchísimo debate es esto de la inflación autoconstruida. Mira, da bronca escucharlo. O sea, ya escuchamos que la inseguridad era autoconstruida, la inflación es autoconstruida. Pero, ¿sabes qué? De última, la inseguridad, digo, vos podés tener una X cantidad de hechos delictivos por cantidad de habitantes, pero yo te doy la derecha en cuanto a que la inseguridad es una sensación. Digo, que puede estar causada porque te matan gente a cada rato, pero es una sensación. Ahora, la inflación no es una sensación. La sentimos también bastante en el bolsillo. La sentimos bastante en el bolsillo y creo que no saben cómo comunicar y cómo salir de esta situación en la que nos han metido al conjunto de la población, que no lo saben manejar porque no se animan a tocar los intereses de los que más tienen, y además que son responsables por haber avalado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Eran los mismos que durante el gobierno de Macri lo denunciaban. Y después lo avalaron. Y ahora hay que levantar el teléfono para hablar a Washington, o ni siquiera, porque ya están en las oficinas acá en Argentina, para tomar cualquier decisión política y económica. La baja en los presupuestos de educación, la baja y los recortes en asistencia social. Son producto del acuerdo con el FMI. Con los potenciar y eso es como que fueron... Pero ¿y vos creés de qué? ¿De dónde viene? Medio quirúrgicos, ¿no? Porque por lo que está bien, pero ¿y de dónde viene? Sí, claro. Tiene que ver con eso, todo porque responde al... el problema está en lo que intentan instalar. Entonces, ¿qué intentaron instalar? No, los que cobran potencial trabajo compraban dólares. ¡Mentira! O sea, ¿cuántos de esos? Los que cobran un potencial trabajo no trabajan. Mentira. El potencial trabajo ayuda a llegar a fin de mes porque laburan en otras cosas, porque no hay trabajo formal en este país. El que crece es el trabajo informal. Sí, es que es una discusión eterna, ¿no? Porque por un lado tenés trabajo informal, ¿no? Ahora tenemos, entre otras cosas, ahí en la agenda parlamentaria, ¿cómo se llama esto? No me sale el nombre. El tema previsional del... Jubilaciones, cambio. Sí, de la moratoria. Ahí no me salía la palabra. La moratoria previsional con la cual entrarían o se podrían jubilar 800.000 personas que hoy por hoy no se pueden jubilar justamente porque estuvieron en negro antes y no pudieron sumar los aportes. Entonces es... ¿Viste? Un círculo que no termina nunca a lo largo de la vida de la gente que está más precarizada. No, y aparte hay que decir que quien se jubila, se jubila con ingresos de hambre. Hoy los jubilados, recién hablan de la canasta educativa, las canastas de las y de los jubilados, se les va más del 80% de la jubilación en medicamentos. Sí. En la atención. Entonces son pobres nuestros jubilados. Entonces creo que todas esas moratorias avanzan para garantizar un derecho, pero lo que hay que discutir es el 82% móvil, que las jubilaciones, al igual que los salarios, sean igual al costo de vida. Sí, y además que no les estén modificando... trabajadores formales, o sea, con salario, somos pobres. Y que no les estén modificando permanentemente la ley, que siempre el cambio perdiendo. Es para que pierdan un poquito más, porque dicen, no, con la ley anterior hubieran ganado más, sí, pero la ley anterior la sacaron para perjudicarlos.
Sí, O sea sí, que sí, eso, es así. viste, Y no se van importa quién tirando- gobierna, cambie, o sea, eso no cambia. Y se van tirando la pelota unos y otros, pero siempre el ataque es hacia los mismos sectores y el beneficio para los mismos. Bueno, y con respecto al tema de las ayudas sociales, ¿van a seguir los piquetes? ¿Hay algo previsto para los próximos Mira, días? hubo acción ayer y en base a eso seguirán las reuniones entre las organizaciones de la unidad piquetera, de la que ¿Tienen alguna nuestras respuesta el compañeras Ministerio y de Desarrollo? compañeros son parte. Por ahora no hemos tenido respuesta. Eso O sea que es la lucha lo sigue. lamentable, por supuesto, la lucha sigue. Bien. Este año vamos a tener una inflación similar al año pasado, ¿no? Presumiblemente. Presumiblemente. Y vos fíjate, siempre es superior a la que estiman en los presupuestos que presentan el año anterior, justamente para jugar con eso, cuando sabemos, el año pasado hablaban de una inflación del 30%, no sé si se acuerdan, porque ya había sido en el 2021 cuando lo habían presentado, y terminamos con la inflación casi en el 100%, que ya se esperaba en ese momento. Pero insisto en que las medidas tienen que ser contundentes para que se logre frenar esta corrida inflacionaria, porque lo que golpea es al conjunto de la población, el que tiene que ir a hacer las compras todos los días. Entonces, de inmediato, es lo que decíamos recién, aumento de salarios, de jubilaciones, de la asistencia social, para poder llegar a fin de mes. Pero después hay que tomar medidas concretas, que es el control sobre los grandes formadores de precios, cosa que no se hacen. Entonces, con aspirina no se resuelven los grandes problemas ni las grandes enfermedades. Cele, muchísimas gracias, gracias por a vos. venir. Ahora, antes de pasar a la siguiente nota, quiero que vean este informe sobre la discusión de los movimientos sociales y las distintas ayudas. Bueno, estamos cortando los accesos básicamente porque el gobierno acaba de despedir 160.000 compañeros del Potenciar Trabajo, que son compañeros que laburan en comedores, que hacen trabajo de limpieza en los barrios, que se ponen adelante a la cabeza de tareas que son fundamentales para la supervivencia de los vecinos en esta situación de ajuste. Aquí a la vuelta había una protesta laboral frente a tribunales federales. Es allí cuando un Ford Fiesta intenta pasar sobre las personas que estaban ahí, es decir, quería hacerse camino porque obviamente la calle estaba cortada. Como no le dieron paso, arremetió contra los protestantes. Tenemos que salir a visibilizarnos en la calle porque es la única forma que tenemos para hacer que nos escuchen. Porque obviamente, digamos, no queremos llegar hasta estos momentos donde tenemos que cortar el tránsito, donde tenemos que estar abajo del sol con las familias acá reclamando. Pero podemos hacerlo lo más rápido posible si la ministra nos convoca una reunión urgente para discutir puntos presenciales para la validación de datos. No hay que llevar adelante este ajuste contra los que menos tienen. Necesitamos una respuesta concreta, no para hablar del tránsito solamente, sino para hablar de las necesidades populares, que son muchas, y que este ajuste está llevando adelante el gobierno nacional contra los que menos tienen. De manera que lo que necesitamos son respuestas concretas a un problema concreto. Miles de personas se quedaron afuera de un programa social y corresponde que lo cobren. Por eso le pedimos urgente una reunión a la ministra para no seguir con estos cortes. Estamos ahora con Celeste, ella es trabajadora de Maestranza y quería justamente preguntarte qué es lo que están reclamando, qué movilizaciones van a haber. Sí, mira, nosotros somos trabajadores autoconvocados en proceso de organización, ¿sí? Vamos a hacer una movilización ahora el 10 de febrero a las 2 de la tarde en Callaos y Corrientes, para ir al Ministerio de Callaos, sí, de Callaos 114. Bueno, nosotros estamos reclamando varias cosas. En un primer momento fue el tema del bono, porque fuimos el único gremio que quedó por fuera del bono, que supuestamente era para personas o para trabajadores privados que cobraban menos de 185.000, teniendo en cuenta... Claro, el bono que era para de alguna manera recomponer el salario y que no quedara tan retrasado respecto a la inflación. Totalmente, sí. Nosotros quedamos afuera por una cláusula tramposa que había firmado el mismo sindicato de nosotros en el último acuerdo paritario de la recomposición salarial. Sí, pero vos decís que los representantes sindicales no están defendiendo... Totalmente.
totalmente. Nosotros tenemos en claro que no están realizando el trabajo que deberían, porque no están defendiendo ni están representando al trabajador como corresponde. La idea hoy por hoy es claramente recuperar la herramienta de defensa del derecho del trabajador. Bien. ¿Tienen elecciones del sindicato próximamente o cómo? Sí, igual es un proceso largo y complicado. Sí. No, Sí. pero pregunto porque no es lo mismo cuando en general estos mandatos son o de 4 años o de 2 años. Sí, es su último mandato, tengo entendido, de Rojas. Bien. ¿Y las elecciones serían en el transcurso de este año? Sí. Bien. Contame, bueno, un poquito justamente cuál es la tarea de los trabajadores de maestranza y bueno, y de qué manera se organizaron. Bueno, nosotros, el trabajador de maestranza, o como bien conocido, ese es el chico de limpieza o la chica de limpieza. Sí. La tarea básica debería ser la limpieza. Pero hay artículos tramposos como el artículo 5 que dice que podemos desempeñar tareas de jardinería, descampado, mudanzas, sin tener en cuenta que la ART no la cubre. Y justamente a esto se le suma situaciones como una compañera despedida por discriminación, teniendo un CUT, que es el Certificado Único de Discapacidad, y un certificado que dice tareas livianas, y ella fue despedida por no hacer tareas pesadas, no completar las tareas, digamos. Cuando en realidad sí, uno lo hace a medida que lo puede hacer, ¿no? Sí, claro. Lamentablemente la compañera fue despedida el 30 de enero del mes pasado y la empresa todavía no le dio respuesta, que es la empresa Impecable, así se puede decir. Sí. Que es la empresa Impecable, no tuvo, hizo un acto discriminatorio hacia ella. Esto se denunció en el INADI y todavía tampoco hubo respuesta. Y así un sinfín de cosas. Te puedo decir que en Aeroparque... Ustedes, justamente en esto de las multitareas, es como que aprovechan esa cláusula y en función de eso realizan... Sí, tareas de mucama, cualquier cafetería, cualquier tipo de tarea se puede sumar. Que no deberían realizar. Que no se debería realizar, sí. Bien. Y contame un poco esto, vos me decís que se autoconvocaron. Sí. Digo, ¿cómo fue esa organización? ¿Fue por redes sociales? En realidad fue por redes sociales. Esto ocurre el 27 de diciembre del año pasado. Fue muy espontáneo y fueron 300 personas a la puerta del ministerio a reclamar que se les pague el bono y que y distintas cosas también, porque también el operario de ordenanza maestranza viene pasando varias falencias, por así decirlo, donde sufren maltrato, sufren persecución. Bueno, el 27 de diciembre nosotros pudimos generar un número de expediente al cual estuvimos sumando distintos anexos con varias denuncias. Sí, ¿esto donde? ¿En el Ministerio de Trabajo? En el Ministerio de Trabajo, sí. Sí, fuimos recibidos el 16, que tuvimos la marcha, la última marcha, y el 23 en la Dirección de Negociaciones Colectivas con la doctora Gladys Guiema, quien no solo no nos dio una respuesta concreta sobre nuestras preguntas y sobre nuestras demandas, sino que también en el medio de toda ese debate nos intentó tratar de ignorantes por trabajar de limpieza, dirigiéndose a nuestro abogado con tecnicismos que supuestamente nosotros no íbamos a comprender. Sí. Recordame entonces, ¿cuándo es la próxima movilización? El próximo 10 de febrero a las 2 de la tarde en Callaos y Corrientes. Bien, bárbaro. Y el reclamo tiene que ver con el bono y piden apertura de paritarias. La apertura de paritarias. Bien, sí. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor, muchas gracias a ustedes por el espacio. Ahora vamos a pasar a un informe sobre el caso de Lucio Dupuy y los casos que lamentablemente se vienen repitiendo. Enseguida estamos con Cintia Velázquez.
me avisa mi supervisor que tenía que bajar al subsuelo porque estaba mi pareja, Abigail, que me necesitaba. Cuando llego al estacionamiento estaba Abigail, muy angustiada, y me dice que le había pasado algo a Lucio. Lo tomé del brazo y le pegué una patada en la cola, varias. Fue todo muy rápido, no sé. Y sé que lo lastimé. Me di cuenta en el momento y intenté remediarlo. Lo alcé y lo llevé a la ducha. Se bañó parado. Me intentaba hablar, como decir algo, pero no le salían las palabras. Ni siquiera había apoyado la mano, nada, estaba como si desmayado, no sé. Entonces yo, no sé, del mismo temor o de la misma situación, lo toqué con el pie para ver si reaccionaba. Se llevó a Lucio y no lo devolvió más. Y el desenlace fue fatal. ¿Vos creés que las dos mujeres mintieron en todo momento, inclusive en el juicio? Yo creo que sí, a mí me mintieron. Las veces que he tenido contacto con ella, siempre me dijeron que Lucio estaba bien. Declarar a Abigail Páez, de condiciones personales sobrantes en la presente, autora material y penalmente responsable del delito de homicidio, doblemente calificado por alevosía y ensañamiento en concurso real, con el delito de abuso sexual con acceso carnal por vía anal, ejecutado con un objeto fálico agravado por tratarse de la guardadora y por haberse cometido contra un menor de 18 años de edad, aprovechando la situación de convivencia preexistente como delito continuado. Artículos 82, 55, 119, primer y tercer párrafos, e inciso B y F del cuarto párrafo, y 55 a contrario sensu, ambos del Código Penal, en perjuicio de Lucio Dupuy. El próximo 13 de febrero se va a conocer la condena que le van a aplicar tanto a la madre como a la madrastra de Lucio Dupuy. Si bien ahí veíamos justamente cuáles son los delitos por los cuales las encontraron penalmente responsables por aplicación del Código Penal. En este caso no hay mucho misterio, es perpetua para las dos. Me acompaña Cintia Velázquez, ella es abogada de familia. ¿Qué tal, Cintia? ¿Cómo estás? Muy bien, bueno, Juan, gracias por la invitación, y justamente en estos días, ¿no?, donde este tema se charla tanto en la tele como en las mesas de las casas, ¿no es cierto? Estamos todos pendientes de estos temas de violencia infantil. Sí, son... Digo, a pesar de que por ahí se habló mucho más del caso Baez Sosa, creo que este ha sido, sin lugar a dudas, uno de los casos más aberrantes que hemos visto en nuestra sociedad en los últimos tiempos. Tal cual, y además se sigue hablando porque día a día saltan a la luz nuevos casos, que si bien no terminan con la muerte de un chiquito, de un menor, ¿sí?, o de una persona discapacitada, de estos colectivos vulnerables, sí son lesionados y se les causa lesiones graves, ¿sí? Esto nos permitió un poquito abrir los ojos, tal vez sacarnos la venda que teníamos como sociedad y empezar a que este tema, sacarlo a la luz y que sea un poquito más de noticia. Sí. Repasemos un poquito ahora en el día de ayer, en La Matanza, una beba de 21 años. A diario. En La Matanza, en el Hospital Balestrini, ayer ingresó una beba, 21 meses, con lesión, 21 meses, sí, con lesiones muy graves, y se supone que son ocasionadas por el papá y la mamá. Quedaron ambos detenidos. A veces es un poco duro nombrar qué es lo que le hacen a los chicos, pero hay que decirlo, ¿sí? Además de pegarle, le introducen cuestiones o artefactos, ¿sí?, en sus genitales, con lo cual estamos hablando también de violaciones. En este caso tenía también lesiones compatibles con violación. Exactamente.
Exactamente, exactamente. Eso fue en La Matanza ayer, también la semana pasada en La Plata tuvimos un caso de un menor que la noticia puede sonar al lado de esta soft, ¿sí? Muy leve, porque dice, le sacaron un diente. El tema es que estamos hablando de un chiquito de 18 meses, que la mamá constantemente le pegaba y que la que reaccionó en ese caso fue la tía, que fue, la verdad, tuvo mucho valor, ¿sí? Fue muy valiente al denunciarlo porque además se puso en contra toda la familia. ¿sí? Claro. Pero ella ya no soportaba ver cómo en su propia casa, donde les había dado abrigo a la mamá y al chiquito, porque fueron girando de lugar en lugar, de casa en casa, estuvieron hasta en un asentamiento, ella los cobijó y la mamá le seguía pegando. Sí. Y ella le decía, no lo trates así, lo vas a matar. Y bueno, ella al ver el tema de Lucio, la verdad que esto que te decía al principio, sí, se le cayó un poco la venda y dijo, esto no lo voy a permitir más. Claro. Se encargó de hacer filmaciones y de denunciar, no solo en la televisión, no solo llamar a un canal de televisión, sino también en la justicia. Por eso digo que fue muy valiente. La televisión muchas veces es la herramienta que permite exponer las situaciones. Exacto. Porque a veces en la justicia la verdad que se hacen los visibilizarlo. La televisión es la herramienta que tienen las personas de a pie, de la calle, para visibilizar situaciones y apurar un poquito el trámite en la justicia. Bien. Eso es verdad. Contame, Cintia, y para que la gente sepa, bueno, ¿qué es lo que se puede hacer si uno se encuentra ante un caso como esto? ¿Cómo los denuncia? Actuamos? Por ejemplo, como pasó hoy, una vecina actuó, escuchaba llorar mucho a una nena de 7 años, y actuó llamando a la policía, haciendo la denuncia en la Fiscalía en Capital Federal. No, me estoy refiriendo a la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales contra los niños, niñas y adolescentes. Podés hacerlo, es en la calle Lavalle, al 400, ¿sí? Después seguramente lo van a poner una plaquita. Y si no, hay una línea gratuita, claro. Hay una línea gratuita que es el número 102, donde se puede llamar y hacer la denuncia. En mi experiencia, lo que yo les digo es que tengan por favor un poquito de paciencia, porque a veces tardan en atender. Entonces, si toman la decisión, si tienen la voluntad, si son tan valientes de denunciar, esas líneas a veces están un poquito colapsadas y tengan un poquito de paciencia. Y si no, también en Provincia de Buenos Aires, en las fiscalías especializadas, ¿sí? O en cualquier comisaría deberían estar tomándonos la denuncia. ¿Sí? Y si no, en caso de no tener ninguna de estas, de no tener conocimiento de ninguna de estas opciones, por el 911 por también. Por el 911, exactamente, a eso me refería con las comisarías, pero básicamente el 102 es quien nos tiene que dar ayuda. El 911 lo que va a hacer es derivarnos, ¿sí? Al 102. Por eso les digo que cuando llamen, por favor, tengan un poquito de paciencia, porque a veces lo sé de primera mano que están colapsadas las líneas, pero que no dejen de denunciar. Perfecto. Esto es muy común. Entonces, si no sabemos a dónde llamar, 911, sino directamente al 102, que es la línea especializada. Esas son las formas rápidas de hacer una denuncia en caso de maltrato o abuso infantil. Exacto. Cintia, te agradezco muchísimo. Gracias a vos por la invitación, por visibilizar este tema. Sí, me parece que, y sobre todo con todo lo que viene sucediendo, debíamos hablar un poquito. Nosotros les agradecemos muchísimo por estar ahí. Nos vemos la próxima semana con mucho más Encuentro Informativo.